Hola amigos, ¿cómo están? Soy Cristian Torres. Este episodio se ha dividido en dos segmentos, uno con el licenciado Ángel y otra con la psicóloga María Alejandra. Esperamos que sea de su agrado y les pedimos una disculpa por las fallas técnicas ocasionadas por el mal tiempo ese día. Muchísimas gracias y los invitamos a escuchar todo el capítulo. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Cambiemos la Conversación. En esta ocasión tenemos al licenciado Ángel Cabrera que nos va a hablar sobre un tema muy importante, los maps. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Hola Cristian, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Bueno, este tema en el que vamos a hablar es un tema un poquito pesadito, un tema en el que tenemos todos que poner y empezar una conversación porque es algo que no se quiere hablar, ¿no? Es un tema que sigue siendo un poquito tabú. Entonces, para dar un poquito de contexto, voy a leer una de su reseña para que vean qué tan bien preparado está usted para este tema. Ok, él es el licenciado Aguer, es abogado por Estás. la Universidad de Guanajuato, especialista en Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, fundador del primer organización activista LGBT en el estado de Guanajuato, colectivo Ceres, integrante del International Eye Society, Premio Lazo Rojo por la Organización Mundial de la Salud, abogado consultante de la organización Letra S y actualmente abogado resultor del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. No, pues tiene un currículum que cualquiera podría envidiar, ¿no? Y me comenta también que es especialista en derechos humanos, ¿verdad? Así es, Ok, finalmente toda mi trayectoria desde hace 8 años está especializada en este tema. perfectísimo. Un tema bueno, y un área que nos va aquí a contar desde su perspectiva. Ok, para poner un poquito en contexto a las personas y empezar a hablar sobre este tema, vamos a empezar a hablar sobre las teorías de identidad de género, la teoría de género y toda esta parte de la diversidad sexual. ¿Nos puede contar, por favor? Claro, antes de abordar el tema, pues, es importante que definamos específicamente los conceptos de orientación sexual e identidad de género. Orientación sexual, ¿a qué se Perfecto. refiere? Es la afinidad erótica, afectiva y romántica o emocional que una persona puede sentir hacia otra según su propia construcción en torno a la afinidad sexual y emocional que pueda sentir hacia alguien más. Tenemos Perfecto. en lo general la orientación sexual heterosexual, que es esta que es la más común u ordinaria, que es el amor entre una mujer y un hombre o viceversa. Sin embargo, dentro de este bagaje de lo que es la diversidad sexual, tenemos las llamadas disidencias sexuales, que son las que no corresponden a esta ordinariedad que es la heterosexualidad, pero que son perfectamente válidas, como es el ser gay, lesbiana o persona bisexual. Una persona gay es quien siente afinidad hacia otra persona de su mismo sexo, en el caso de los varones. En el caso de las mujeres son aquellas que sienten amor o afinidad hacia otra mujer, y las personas bisexuales es quienes pueden sentir amor y o afinidad hacia una persona de un género o de otra o de otro. ¿Qué es la Perfectísimo. Ajá. Sí, ¿Qué de es la identidad, identidad de adelante. género? Es la forma en que cada quien asume en su ser la expresión de lo que es ser una persona masculina o femenina. Ok, Muchas ocasiones tiene que ver con la construcción social y los roles que se esperan de lo que es ser hombre o mujer. No necesariamente esto está determinado, precisamente en el hecho de que es una construcción social que implica ciertos comportamientos, gustos o formas de expresar la masculinidad o la feminidad. Puede haber personas que, a pesar de su sexo, se sientan mayormente identificados hacia ciertos roles, gustos o afinidades del otro género. Y en este caso estamos hablando ya de personas que de pronto pueden nacer con un sexo masculino o de varón,
sí asumir los roles de la masculinidad, pero puede haber personas que nazcan con un sexo masculino de varón. Estoy ejemplificando, ¿eh? Sí, sí, Sin claro, claro. embargo, construcción de su identidad de género se sientan más afines y acordes a lo que es la forma en que se expresa la feminidad. Y en este caso estamos hablando de personas que pueden incluso ser transgénero, transexuales o de género fluido. Es decir, a pesar Ujú. del sexo biológico que tienen, no necesariamente estos roles o lo que se espera de el mismo en la sociedad es lo que ellos asumen para su identidad, sino asumen otros que corresponden a un sexo que no es con el que nacieron y también es perfectamente válido. Es importante clarificar estos conceptos para decir más adelante por qué no tienen nada que ver con los maps y explicar qué son los maps. Perfectísimo, muchísimas gracias. Y tengo entendido también que toda esta parte de la teoría de identidad, de la identidad sexual, identidad de género, nace de una teoría de género, ¿no? ¿Nos podría hablar un poquito sobre eso? Claro, la teoría de género no es un conocimiento como tal estructurado y que tiene un punto de partida único y está definido en una sola rama. En general surge de diferentes contribuciones de estudios de la filosofía, sociología, psicología y antropología y ha pasado por diferentes conceptos y teorizaciones al respecto. Podríamos decir Ok. que se origina en la década de los 50 con los estudios sobre lo que es el rol de la mujer con Simone de Beauvoir Ujú. y propugna lo que viene a ser la primer corriente de la teoría de género, buscando la equidad entre el ser masculino y el ser femenino, al verse que la forma en que esto se construía implicaba un problema de inferiorización o discriminación hacia la mujer, ¿no? Ese es el punto de partida. Esto va evolucionando con el tiempo, de tal forma que comienza a hablarse ya también del tema que antes abordamos, que son las orientaciones sexuales y la identidad de género, y ha llegado hasta un estado actual que ya es algo que se le conoce como la cuarta corriente, que tiene que ver con un poco más con teorías de la sociología y estructuralistas, que hablan ya de temas específicos de la identidad propia, lo que es ya la identidad de género y ya la igualdad y la inclusión de las personas sexodiversas o la disidencia sexual, hablando de disidencia sexual como esta que no encaja en lo que ordinariamente tiene que ver con el ser heterosexual. Y la principal exponente de esta última corriente es Judith Butler. Ok, bueno, ya tenemos ahí nuestro marco conceptual más que fundamentado para saber y entender cómo sirve, ¿no? Y cómo funciona la teoría de la identidad sexual. Entonces, ya entrando un poquito en materia, ya que le dimos este conocimiento a nuestro oyente, al cual mandamos muchos saludos, ¿qué son los MAPS y cuál es su discurso? ¿Qué nos podrías hablar de eso? Eh, la conceptualización original es la persona attracted person, es la persona que siente atracción hacia personas menores de edad, que en realidad pues es un pedófilo, ¿no? Hay que Ujú, decir y nombrar las cosas tal cual son. Si más bien ellos se han conceptualizado, estas personas así como tal, como MAPS, pero en realidad son ujú, personas pedófilas que sienten atracción erótica fundamentalmente hacia menores de edad. ¿Y por qué resulta un problema para las disidencias sexuales? Actualmente el discurso que buscan ellos incluir en este tema o bagaje de lo que es las disidencias, que antes ya lo explicamos, es que su atracción sea considerada como una perspectiva o una gama más de la diversidad sexual, las orientaciones y las identidades que antes explicamos, lo cual resulta completamente erróneo y totalmente fuera de la realidad e incluso de la aceptación que podríamos tener
personas que ya hemos abogado sobre estos derechos y este activismo, ¿no? Sí, claro, y algo que mencionas aquí es muy importante, poner la palabra que es, ¿no? Porque usan este término MAPS Exacto. para cambiar un poquito ahora sí como diríamos, para romantizar el término, ¿no? No, la palabra es pedofilia, Darle ¿no? el aspecto negativo cuando realmente es algo sumamente negativo, ¿no? Sí, sí, claro, y también hablan muchas veces de que, ay, o sea, no solo es la parte sexual, es la parte del amor, ¿no? Pero eso, no, en este momento no entra. ¿Por qué no podemos hablar que es algo de amor o es algo válido? ¿Por qué no es válido? Hay que poner el asunto sobre la mesa, ¿no? La conversación. Claro, no es válido en tanto que una orientación sexual parte de la voluntariedad de las personas incluidas en esta relación erótica o afectiva, y evidentemente esto solo puede suceder en personas con pleno desarrollo psicoemocional o afectivo, que normalmente somos las personas adultas, ¿no? Claro. Y implica que esta vinculación esté libre de vicios, de vulnerabilidades y del consentimiento, que efectivamente en el caso de menores de edad están muy presentes y pueden ser aprovechadas por una persona abusadora para confundirla o incluso propiciar pues, su abuso, ¿no? Como tal. Sí, claro, y eso es bien interesante porque es la parte en la que podemos concluir, no puede existir una afinidad porque el infante, el niño, aún no ha desarrollado sus capacidades, ¿no? O sus vínculos afectivos al 100%, que eso lo Su vamos a hablar libre también con una consentimiento. psicóloga que nos va a orientar mucho más sobre el tema. Así es. Ok, exactamente. Entonces, en esta parte de cómo se quieren mezclar con la comunidad, también es un tema que no solo nos repercute a nosotros, ¿no? Aquí las principales víctimas son los niños y son las menores. Entonces, dejando un poco de lado la parte de la comunidad LGBT, ¿cómo es que se está legislando y cómo es que culturalmente existe una aceptación? Bueno, principalmente culturalmente sigue existiendo una aceptación de discurso para la pedofilia. ¿Cómo podemos platicar esto? Que es algo que muchas veces lo tomamos de broma, ¿no? Esta frase de legalicen a las de 16 o legalicen a los de 16, tanto hombres para mujeres. ¿Cómo repercute eso a nivel social y a nivel también a las víctimas al final de cuentas, ¿no? Claro, así, empezamos por abordar el tema cultural, que bien haces la introducción. No podemos hablar de que se esté como aceptando de forma directa, sino más bien existen ciertas conductas, roles Ok, o situaciones específicas que la validan y que pueden implicar que se tienda a normalizar el abuso a menores de edad. Y mucho de esto ok, tiene su origen en la familia, lamentablemente, desde el momento en que se acepta que las niñas y los niños sean expuestos a situaciones de vulneración en el ejercicio de su sexualidad y de su libertad personal, desde el momento en que son abusados por familiares o por personas mayores que ellos, ¿no? Y sí, esta claro. validación en muchas ocasiones tiende a justificarse o a normalizarse en la sociedad a partir de actitudes que podrían parecer simples expresiones o manifestaciones, pero que en la medida en que se toleren o que se hagan comunes, propician que las niñas y los niños sean posiblemente mayor blanco de este tipo de abusos, ¿no? Y comienza justo con lo que tú dices, esta parte de legalicen a los de 16, permitir que niñas y niños se expongan a contenidos o situaciones no acordes a su evolución psicoafectiva, favorecer que de pronto desde el hogar existan ciertas violencias que propician que a un género en específico se le vulnere, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo aborda nuestra legislación? Evidentemente, nuestra legislación protege a niñas y niños. Ok, La pedofilia como tal está considerada una forma de abuso sexual, una violación equiparada,
que aun cuando exista una supuesta manifestación del consentimiento de los menores de edad, se considera que hay abuso o violación, en tanto que justamente, y como lo mencionábamos, no están en plena capacidad de manifestar voluntariamente y de forma Claro. libre consentimiento, y pueden estar sujetos a muchas vulnerabilidades, como es la codependencia económica, la codependencia de roles de poder, el estar en situaciones de hostigamiento o violencia que no puedan enfrentar, etcétera, ¿no? En el caso de menores de Sí, claro. 15 años, siempre va a ser una situación con la agravante de ser considerada una violación, tal cual espuria, sin ninguna consideración. En personas entre los 15 y los 17 años tiene un tratamiento legal que se le llama pederastía, partiendo de la premisa de que si bien las personas adolescentes y en esta forma de construir su erotización pueden ya tener cierta libertad en el ejercicio de la misma, su consentimiento sigue viciado a pesar de que lo expresen y sigue siendo penado involucrarse con ellos, aunque no de la misma forma tan grave que con alguien menor de este rango de edad, ¿no? Pero en los dos Ok, casos ok. algo condenable que no debe de aceptarse y que parte de una premisa de abuso, haya o no consentimiento. Sí, exactamente. Y aquí también nos damos cuenta de que también vivimos en una parte y en una cultura que, como dices, no es aceptación, y ahí sí, sí me retracto, es Claro. que se ha normalizado, ¿no? No, Esta no, parte quedó clara tu de, idea, ¿no? de que exista un abuso de poder, ¿no? De que exista esta parte porque al final es eso, o sea, la pedofilia es un abuso de poder. Está abusando un mayor que es consciente con alguien que no es consciente, ni siquiera en sus relaciones afectivas mínimas, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que poner muchísimo foco y lo que también me llama mucho la atención, ¿no? Tenemos muchos casos a nivel nacional e internacional que han sido víctimas de niñas, principalmente, que han sido víctimas de pedofilia por sus tíos, por sus hermanos, por sus Claro, abuelos, ¿no? Y algo que hay que recalcar también, en la familia es donde hay mayor número de, de casos, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar algo al respecto en el sentido de tal vez cómo identificar este tipo de abuso dentro de la familia? Yo como tío, como familiar, como persona de un niño que tal vez puede ser abusado, ¿cómo puedo empezar a detectar estos elementos? Hablando un poquito ya de la identidad de la persona, no tanto de un aspecto psicológico, ¿no? Que eso lo hablaremos con la claro, psicóloga claro. más adelante, pero desde tu punto de vista, desde tu conocimiento. Abordas un tema muy importante y un punto que es relevante destacar. Justo en las familias, lamentablemente, y más en el contexto mexicano, es donde es más recurrente el abuso a menores de edad, ¿no? ¿Y qué implica esto? Claro, Que a pesar de que de pronto se condena o se juzga las disidencias sexuales como supuestamente en el imaginario favorecedoras de este tipo de abusos, no es así. La realidad es que el 90%, si no es que más, de los abusos sucede de personas heterosexuales hacia niñas o niños y lamentablemente muchos de estos en el contexto o el seno del hogar. ¿Cómo favorecer o identificar que un niño tenga la posibilidad de expresarnos que está siendo víctima de abuso? En primero, brindarles la absoluta y plena confianza de expresarse, no poner en duda la palabra de un niño o una niña que nos está confiando el hecho de ser víctima de este tipo de abusos o del hostigamiento de alguien, y más bien favorecer su confianza o estas manifestaciones para que pueda expresarlo libremente y brindarle la ayuda oportuna. ¿Qué favorece estas posibilidades o el que exista esta confianza? Justamente que se aborde desde el seno del hogar y en muchos ámbitos de la formación de los niños y niñas, la educación sexual, ¿no? Hablando de educación sexual como el aprendizaje
conforme a la etapa o situación de vida de cada niña o niño, de todos los aspectos que tienen que ver con la construcción de su sexualidad, desde un lenguaje normalizado, libre de estereotipos y prejuicios, Exactamente. sobre todo libre exactamente de violencia o de inhibiciones que puedan implicar que se siente inseguro de expresar que está siendo víctima de abuso, ¿no? En la medida en que esto sea una realidad en el contexto familiar, en la educación básica y en el ámbito social, es decir, hablar de sexualidad, esto va a ser posible que comencemos a atajar este tipo de abusos y situaciones que son lamentablemente recurrentes en nuestra sociedad, ¿no? Sí, claro, y eso creo que lo que tú mencionas es importantísimo, ¿no? Esta parte de la educación sexual. Una educación que siempre se nos ha privado, bueno, lo digo desde mi persona, no sé también tu familia, siempre fue muy cerrado en esos temas, nunca se hablaba de sexualidad. Cuando se hablaba, no faltaban las risas, no faltaba la sorpresa, ¿no? En esta parte de cuando alguien quería, pues, conocer. Tenemos muchas enciclopedias, tenemos muchas cosas, pero no hay como la confianza de que un padre o hasta un Claro, profesor nos pueda dar, ¿no? Y guiar de la mejor manera. Pero para eso también, pues uno debe tener una conciencia sexual también, y no hablar con mucho morbo de las cosas, ¿no? Simplemente darle el nombre a lo que es, eso creo que es lo principal, ¿no? No ponerle adjetivos calificativos ni absolutamente nada. Y aquí es algo bien interesante. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno o la Secretaría de Educación sobre la educación sexual? ¿Qué es el paso que tenemos que dar? Okay, ¿cómo está ahorita la situación? Cuéntanos. claro. La responsabilidad, tal cual, digamos que el concepto real sería una corresponsabilidad, porque la educación, y Exactamente. aunque suene a cliché, es muy real, la educación comienza en casa. Sí, claro, Más bien básico. la formación educativa técnica como tal de los niños y niñas, que es a partir de la educación básica y después los siguientes niveles subsecuentes, complementa esta, pero el Estado resulta fundamental en favorecer que justo estos temas que de pronto desde el hogar no se abordan, sean abordados desde la educación básica. Tan es así que la Ley General de Educación sí reconoce como un derecho de las niñas y niños el acceso a la educación sexual, y esto no implica que se les esté sexualizando, porque ese es un error muy recurrente en la percepción de algunas personas. Implica más bien que desde el ámbito de su desarrollo y la etapa de edad en que se encuentran, se les empiecen a explicar estos temas desde una perspectiva normal y, como bien lo decías tú, libre de prejuicios y Sí. estereotipos, para que sean conscientes de lo que está aconteciendo en su ser y en su sexualidad, y Ujú. esto favorezca, entre otras cosas, justo la posibilidad de que tengan la libertad o sean plenamente capaces de identificar cuando están siendo sujetos de Sí, abuso, ¿no? sí, exactamente. Sí, exactamente, ese es la importancia, ¿no? De una educación sexual, como tú dices, que la gente tenga acceso a esta educación para poder reconocer, bien dicen, el conocimiento es poder, ¿no? Para poder reconocer. A veces, muchas veces las personas mayores no reconocemos ciertas actitudes, pues un niño le va a costar un poquito más de trabajo porque pues no conoce, ¿no? Entonces, en esta parte que ya hablamos de la legislación, de cómo también es un tema cultural, eh, aparte de esta educación sexual, a dónde nosotros podemos recurrir cuando ya sabemos que alguien es víctima, ¿no? O tenemos ciertas como señales, porque uno a veces sí lo detecta como ciertas señales que dices, bueno, a ver, ¿qué está pasando por ahí, no? Entonces, Claro. con quién podemos acudir? ¿A qué dependencias? ¿En dónde? A ver, cuéntanos un poquito en esa parte, ¿no? Claro, afortunadamente ya en México existe tanto en las legislaciones de los estados como en la legislación federal el reconocimiento a la protección de niñas, niños y adolescentes, ¿no?
Una institución que resulta fundamental en este tema son las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que existen a nivel federal y a nivel de las entidades federativas. Es muy fácil contactarles, tú lo puedes googlear o buscar en internet y inmediatamente te aparecen los directorios, correos electrónicos, etcétera, de contacto. Y podría decirse que es una primera instancia que puede servir como Ah, ok, acompañante perfecto. y como gestora de la denuncia de este tipo de abusos, ¿no? Y es importante tenerla presente porque puede suceder que justamente esté aconteciendo en el seno del hogar o de la familia, que ésta no sea capaz de denunciarlo, pero que de pronto tú en el contexto a lo mejor de una escuela, de una institución que brinda un servicio, etcétera, si te des cuenta por la expresión del niño o la niña de esto, Claro. entonces puedes acudir a esta institución y esta está obligada a iniciar una investigación y un acompañamiento de tal forma que procure la protección de las personas e infantes que están siendo abusadas e incluso si esto está aconteciendo en el seno del hogar, favorecer que sean sacadas de esta situación de violencia para su protección e iniciar como la investigación correspondiente de este abuso que pueda estar aconteciendo, ¿no? Ya de ahí podemos hablar de que existe el acompañamiento de los sistemas DIF estatales, de las Sí, comisiones siempre. ejecutivas de atención de víctimas, de las comisiones de derechos humanos, que a su vez también tienen ciertas facultades para la protección de niñas, niños y adolescentes, y que pueden acompañar el trabajo de esta Procuraduría o incluso vigilar que el trabajo que esta Procuraduría está desarrollando sea el adecuado, ¿no? Ya sea que estén siguiendo una investigación ante un ministerio público, ante una institución de salud emocional, etcétera, ¿no? Sí, muy, muy, muy importante esa parte de salud emocional porque al final, bueno, bueno, se le da la pregunta correspondiente a la psicóloga, pero también pues el niño tiene después dificultades en su crecimiento, ¿no? Principalmente para el área afectiva, Claro, socioafectiva. Entonces, es bien importante todos estos casos que, bueno, más bien estos espacios que nos mencionas, ¿no? Creo que la ley claro, nos puede claro. respaldar muchísimo en eso y la importancia es principalmente la denuncia hacia este tipo de abusos, ¿no? Y un Así es. poquito nosotros fuera de, digamos, del ámbito familiar o del ámbito más directo, ¿cómo podemos actuar como sociedad, a nivel, sí, a nivel sociedad, cómo podemos actuar para defender tanto a los niños como niñas y para empezar, y bueno, o más bien seguir deteniendo estos casos de pedofilia? Claro, digo, podría hablar de muchos ámbitos de comenzar, pero creo que justamente uno fundamental y primario es no poner en duda la voz de las niñas y niños que expresen que están siendo abusados. Otro factor sumamente importante es que desde la sociedad comencemos a no tolerar ni justificar estas situaciones, roles Uy, muy o importante. violencias exactamente Sí, sí, sí. prevalecientes que favorecen este contexto de abusos ocultos o soterrados incluso desde la propia familia. Y en tercer término es comprometernos en que resulten efectivas todas estas construcciones legales de las que ya hablé, en el sentido de favorecer la denuncia, acompañarla y crear un contexto que efectivamente propicie que se normalice el que estas problemáticas no queden impunes o sean calladas, ¿no? Y ahí incluso nosotros como comunidad Claro. LGBT tenemos un compromiso fundamental. Primero, en no caer en el juego de este tipo de grupos, ni comprar el discurso. Creo que nadie lo estamos haciendo, pero es importante reiterar que no debe de ser así, ni comprar el discurso de inclusión como una orientación sexual porque no lo es un trastorno psicoafectivo. Ujú. Y en segunda, justo desde el compromiso personal que se asuma de combatir este tipo de situaciones que resultan completamente aberrantes,
asumir que en cuanto nos enfrentemos o conozcamos una situación de esta naturaleza, favorecer su denuncia, acompañamiento o incluso ayuda a la persona que esté resultando víctima, ¿no? Sí, eso que mencionas es súper, súper importante. Que también a veces la familia forma parte para encubrir al abusador, ¿no? Es como de lo, uno no le empieza a creer al niño porque tiene otro tipo de relación ya, o sea, no quiere quedar mal, digamos, a nivel, familia adulto, ¿no? Por decirlo así, o lo tienden de mentiroso, lo tachan de mentiroso al niño, X, Y razón. Y después, ya que se entera la propia familia, hay también ahí un círculo que nos afecta a todos, o sea, que sigue propiciando este tipo de manifestaciones. Y es muy importante, a veces también entendemos que no todos tenemos esta suerte de vivir en espacios seguros, ¿no? De tener una familia segura, una familia un poco más estable, donde a veces Libre de construcciones violentas, ¿no? Ujú. exactamente, esa es la palabra que estaba buscando, libre de esa violencia, porque, bueno, Claro, tenemos el caso tan famoso de Fátima, que la mujer era violentada, ¿no? Y el tío, el abusador de Fátima, fue el que violentó a su mujer, bueno, a la que estaba ahí en ese momento con él, y ella tampoco le quedaban armas, ¿no? Entonces, era como, hay un juego de violencia horriblemente y de abuso y de poder que es una parte de lo que la teoría de género quiere venir a romper, ¿no? Queremos así es que es combatir justo con todo eso. romper, claro, que es justo romper con estas cadenas de víctimas que muchas veces inician desde la madre, los niños, la minoría de edad, las niñas, y se van haciendo recurrentes de tal forma en que el violentador Claro, o la que persona que es, que está es, abusando ya generó exacto un círculo de impunidad en su entorno, de tal forma de que aunque sean varias las personas involucradas en estas situaciones de vulneración o de violencia, ninguna de ellas se siente ya con la plena confianza de denunciarlo, ¿no? sí, claro, exactamente es lo que también se conoce a veces como esta parte del pacto patriarcal, ¿no? Que desde todos los sistemas están ahora sí corrompidos y pues no te permite, o sea, no te permite ni creerle a la víctima ni nada, ¿no? Pero bueno, dejando un poquito ya estos temas de legalidad y todo, cuando estaba yo haciendo la parte de la investigación sobre este grupo de pedófilos, me di cuenta que también tienen símbolos, que tienen también, o sea, tienen la audacia de estas personas para tener páginas que fingen ser un movimiento y fingen ser activistas. Y quiero que me expliques por qué no puede ser un movimiento y por qué no puede haber activistas. Claro, es importante primero puntualizar qué es el activismo. El activismo es el compromiso personal o colectivo que se asume en torno a la defensa de los derechos, especialmente los derechos humanos de una persona, un colectivo o cierta circunstancia. Y esto implica que entonces se está procurando la protección de este valor fundamental que puede ser un derecho humano como tal, ¿no? De ahí que una persona que esté propugnando que se normalice el abuso a menores de edad o la supuesta vinculación erótico-afectiva con estos, no puede ser considerada Ok, activista porque no está protegiendo ni un interés general, ni un derecho humano, ni favoreciendo que estos bienes preciados tal sean posibles, ¿no? Más bien está actuando para vulnerarlos y para actuar en contra de la protección o la prevalencia de estos, ¿no? Es decir, no son activistas claro. ni se les debe considerar un movimiento. Lamentablemente no es el caso de México porque en México incluso las apologías, entendiendo como apología la simple expresión de pretender justificar esto, es ilegal y puede ser sancionable, como desde la perspectiva de un tema de complicidad o de favorecer este tipo de violencias. Ah, Pero perfecto. lamentablemente en países anglosajones, que es donde han surgido fundamentalmente estos movimientos, existe esta idea de la protección absoluta del derecho a la libertad de expresión y es ahí donde encuentran cobijo estos movimientos, incluso hasta para tener grupos o páginas de internet, como bien lo mencionabas,
y pretender normalizar su discurso. Sí, sí, sí. La idea de ellos en estos países es que el simple hecho de hablarlo no implica una vulneración. La realidad es que en contextos como el nuestro y en nuestra realidad, y como ya lo hablábamos en un inicio, el favorecer estos discursos normaliza y a su vez se puede transformar en un factor que favorezca si ya el actuar y la violencia directa, ¿no? Es en ese sentido a lo que me refiero con apologías. Y en el caso de México sí resultan Ah, ok. sancionables, condenables y denunciables. Súper bien. Ujú. O sea, que se denuncie y más que se condene. Y algo también muy importante que comentaste anteriormente, como sociedad tenemos una responsabilidad de estar detrás de esos casos, ¿no? De estar detrás de decir, ya se Claro, resolvió esto, ya pasó esto. Sabemos a veces tampoco que el sistema mexicano no brilla por su excelencia y su rapidez, no es muy como tal vez efectivo otros. exactamente. Ajá, no, por lo general, pero bueno, es también una parte de nuestra responsabilidad. A veces hay frases que dicen, pues los sistemas que tienes es lo que a veces se merecen las personas, porque no hay esta parte de denuncia, no esta parte de seguimiento, simplemente es como, bueno, ahí está, y creo que nos toca actuar un poquito más, ¿no? Ser más responsables en todos esos casos. Claro, Y pues creo que lo dejaste muy claro, creo que para empezar, no es un tema que ni siquiera se deba debatir, ¿no? ¿Por qué? Porque va de derecho y directo contra los derechos humanos. O sea, afecta a los derechos humanos y más exactamente. afecta a derechos humanos de infantes, de personas que a veces no tienen voz. Entonces, por eso es que nosotros nos decidimos a hablar sobre este tema, que es un tema, sí puede llegar a veces a ser muy pesado, es un tema que le cuesta hablar a la gente, y de hecho a nivel internacional, tenemos de que bueno, aquí como Justin Bieber o ciertas personas que dicen en la industria musical existe una pedofilia y existe un tema muy, muy complejo, ¿no? Que también un sistema muy De complejo abuso a menores, que así es. sigue culturalmente dando mucho, ahora sí que mucho hilo que cortar, ¿no? En ese caso. Claro, Este, claro. pero bueno, no sé, algo más que podamos agregar, algo más que tú consideres necesario. Creo que hemos dejado muy claro Claro, que por el momento nuestra responsabilidad es ser la voz de esos niños, de abrir los ojos muchas veces también a las madres, a los padres, que sus hijos pueden sufrir este tipo de abuso, ya sea por tíos, por hermanos, también muchísimas veces se han escuchado por temas que la propia escuela, y es una bola de nieve, ¿no? Que al final pues termina siendo pues hasta privar ya de la vida a una persona como fue el caso de Fátima, ¿no? No sé si quieras agregar algo más que se nos haya ido, que se nos haya pasado. sí, y sí, quiero puntualizar dos cosas que me resulta importante remarcar, aparte de lo que ya explicamos, es el Perfecto. compromiso que los activistas LGBT tenemos en que esto no se normalice, no forme parte del discurso o debate de la diversidad sexual y que actuemos directamente más bien y justo desde los compromisos que hemos asumido de esta construcción que es la teoría de género, de actuar en contra de cualquier situación social, rol de género, normalización, etcétera, que favorezca este tipo de abusos. Es un compromiso personal que asumo y que creo que todas las personas de la disidencia sexual debemos asumir para evitar que nuestro movimiento y el ejercicio de nuestros derechos se vea contaminado con este pseudo movimiento y personas que padecen este trastorno. Otro punto fundamental es que quienes tengan este tipo de trastorno psicoafectivo deben de buscar ayuda antes de que se transforme en un problema y vulneren a un tercero. Claro, Y voy a agregar un tercer punto que es un poco polémico, pero que creo es importante también puntualizar. La realidad es que también mucho de este asunto pseudomovimiento MAP ha surgido desde grupos antiderechos o conservadores que pretenden confundir desde su ideario y este prejuicio que existe, haciendo pensar que el discurso de los grupos MAP forma parte también del discurso de la diversidad sexual. Nada más falso que esto. Esto es una construcción que es incluso una calumnia hacia el movimiento de la diversidad sexual y que nada tiene que ver con la normalización del abuso infantil, ¿no?
Entonces tampoco debemos exactamente. comprar como real o certero este tipo de discursos que a veces desde las redes sociales se construyen, diciendo que es un movimiento que propugna por la diversidad sexual, etcétera. Es falso. Más bien es un discurso que se ha construido en el ideario de grupos conservadores o antiderechos, justo para desprestigiar el movimiento de la disidencia sexual, ¿no? Claro, por supuesto. Y eso es bien importante y también recalcar que desde 1994 la comunidad, bueno, recuérdame cuál es el nombre, Sí, de ahorita. Gays y Lesbianas Internacional, dijo, esto no es una orientación sexual, esto no va dentro de nuestros estándares y por lo que estamos luchando, ¿no? Y es algo que ha intentado los grupos, como dices, antiderechos, de tomar y de remarcar. ¿Y cómo lo vemos? Cuando una persona quiere formar una familia homoparental, luego inmediatamente está este tema de que no, ellos son pedófilos, ellos son tal, tal. Entonces, es por eso lo que también queremos, ahora sí que como tal vez segundos victimarios, ¿no? De este pseudo movimiento, que pues, al final no es un movimiento, simplemente de la pedofilia, es Claro. eso, ¿no? Decir, a ver, no, hay que poner un alto hasta aquí, no van junto con pegado, y creo que el problema nace de que estas personas, estos pedófilos, bueno, en esta página que de verdad a mí me tiene, o sea, digo, la audacia y los La huevos, va NAMLA, a ¿no? decir, Estados Unidos. sí, claro, o sea, para ponerlo y decirlo, y aparte se trata y dice que se sustenta en esta parte de la teoría de género que era bien importante mencionar, ¿no? No, es Que, falso. o sea, dice que está, porque ya aquí, ya aparte de obviamente los principales víctimas que son los menores, también ya ensucia otros movimientos, ¿no? Quiere ensuciar otros movimientos porque dice que está con la comunidad, con el feminismo, que está, o sea, se quiere agarrar de todo, porque, o sea, quiere ahora sí que patalear y dar las patadas de ahogado, que no va a ser. Entonces también es una invitación eh, pues bueno, a estos grupos conservadores de poner un poquito más, ser más críticos y decir, no, es que esto no va por ahí. O sea, esta no es una forma Es falso, claro. de llegar, ¿no? Al punto, como tú lo mencionaste, que fue un punto básico en esta conversación que sí tenía que salir y que funciona muy bien, ¿no? Claro, claro. Sí, finalmente y para cerrar justo esto que abordaste tú, la International Lesbian and Gay Association, Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, desde 1994, que fue cuando se consolidó, desconoció que esto sea parte del debate o del discurso de la diversidad sexual. La teoría de género no normaliza este tipo de relaciones, ni siquiera las aborda como un tema a debatir, más bien Claro, ha abonado a que existan los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, niños y adolescentes, pero desde la perspectiva de que son sujetos de protección en su voluntariedad y en su ejercicio de su libertad corporal y física, ¿no? Es decir, sí, no en el exactamente. ejercicio de su sexualidad, sino en su protección de que no sean víctimas de situaciones de abuso de personas adultas. Esto sí lo defiende la teoría de género, ha abonado para que esto se instaure, e incluso ha favorecido que en legislaciones que antes normalizaban este tipo de abuso, sea desde los códigos civiles, en legislaciones de naturaleza conservadora, religiosa, etcétera, se abroguen estas leyes que favorecían el abuso en muchas ocasiones de niñas, ¿no? Sí, claro. Y por último, sí, reiterar en que no hay que comprar estas ideas que desde el prejuicio surgen de estos movimientos antiderechos, diciendo que la diversidad sexual aboga por este discurso es totalmente falso y no hay forma de que este pueda ser normalizado y más bien es combatido por nosotros, ¿no? Sí, claro, creo que Ujú. diste en el clavo con esas últimas cosas, ¿no? O sea, no hay que irnos con los prejuicios. Recuerden que un prejuicio pues Claro. nunca nos deja nada bien, hay que ser muy críticos en todo lo que leemos, en todo lo que escuchamos, y esa va para las hermosísimas mamás de Facebook que se la pasan compartiendo cualquier cosa, ¿verdad? Siempre es esto, como que nunca leen, solo en la portada y vámonos, Para ¿no? todas las personas hay que desarrollar sentido crítico para saber cuando algo es un absurdo.
Sí, claro. Sí, sí, obviamente, bueno, fue un chistecillo ahí, pero sí es esta parte de que todos tenemos que ser súper críticos con toda la información. Y más en este tiempo donde hay muchísimos sitios que quieren transgiversar todo tipo de información, ¿no? Desde todos los movimientos y todos los que luchamos por tener derechos, siempre hay grupos en contra que tratan de combatir esto, ¿no? Pero bueno, no sé si podamos agregar algo más, creo que abordamos todo el tema que nos corresponde en materia de derechos humanos, en materia Claro, digamos, de tu especialidad, de mi conocimiento ahí, claro. medio conocimiento que tengo del tema. Ya adjuntaremos la conversación con la psicóloga en Sí, su momento para desde ver mi todo esto que falta. perspectiva, yo, No sé, ¿te gustaría agregar algo más? sí, desde mi perspectiva creo que ya abordé como los puntos torales. Creo que más bien hay cosas muy particulares que sí valdría la pena ya profundizar con la persona especialista en psicología, como este tema de la construcción de la sexualidad, la orientación, la identidad, el ejercicio de la libertad sexual de niñas y niños. Y pues nada más que agregar, ¿no? Que reiterar el compromiso que tenemos como personas adultas con plena voluntariedad y conciencia del ejercicio de nuestra sexualidad en combatir este tipo de situaciones, no normalizarlas y más bien comprometernos en su denuncia. Perfectísimo. Pues creo que ya lo dijiste todo, ¿no? Ya ahora sí que concluiste lo que pues, al final yo iba a concluir, ¿no? Simplemente es lo mismo, ¿para qué repetir? Y pues nada, muchísimas gracias, licenciado Ángel Cabrera. Es un honor para nosotros tenerte en este podcast. Espero sea el primero de muchos. Yo tengo Claro, tiempo con gusto. tengo tiempo de conocerte y sé que manejas muchísimos temas. Haces un activismo que para mí es inspiración y es de admirarte. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. No, yo he encantado de volver a participar en cualquier tema que esté relacionado con los derechos humanos y especialmente de los grupos vulnerables, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Verá que así va a ser para próximamente. Pues creo que, amigos, esto es todo. Amigas, amigos, amigues. Esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Yo me despido. Yo fui Cristian Torres, acompañado del licenciado en Derecho Ángel Cabrera. Y pues creo que es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente vez. Bienvenidos a este segundo segmento de la entrevista. En esta ocasión entrevistamos a la psicóloga María Alejandra Martínez. Muchas gracias por estar aquí. Hola chicos, mi nombre es Cristian Torres y hoy vamos a tomar el tema de los MAPS, el discurso MAPS y cómo afectan, y bueno, más bien todas sus afectaciones, ¿no? Para ello tenemos aquí, como continuación de este segmento, a la psicóloga María Alejandra Martínez. Muchísimo gusto y muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Voy a hablar un poco Muchas gracias a ti, Cristian, por la invitación. No, de nada, de nada. Voy a hablar un poquito de su remembranza, ¿no? Ella hizo su licenciatura y su maestría en la Universidad del Instituto Irapuato. Es maestra en educación con especialidad en nivel medio superior. Se ha desempeñado como psicóloga auxiliar en el Instituto Irapuato. También trabajó como psicóloga en el ISSSTE y en la Asociación Civil Atención Psicológica de Irapuato. Actualmente es docente de la Escuela de Nivel Medio Superior en Irapuato y tiene su propio consultorio. Lo pueden encontrar en la descripción, vamos a dejar un link, ¿vale? Para poder contactarnos. Ok, pues ya hablamos un poquito de este tema de los maps, ya tuvimos la oportunidad de charlar un poco sobre esto y quiero que me comentes, los maps, ya no vamos a mencionarle maps desde este momento, vamos a llamarle lo que son, ¿no? La pedofilia. ¿Puedes tú comentarnos cómo se cataloga la pedofilia o sí, pues cómo se podría conceptualizar a nivel médico, psicológico? Ok, para nosotros las personas encargadas de la salud mental tenemos un manual diagnóstico que nos ayuda justo a recabar toda la información de trastornos mentales que nos pudiera en algún momento llegar a algún paciente con esta sintomatología. La parafilia entra dentro de los trastornos de pues mentales, ¿sí? Por justo cumple con ciertas características
Sí, cumple con ciertas características. ¿Cuáles serían esas características? Ok, esas principales características de estas personas, Cristian, es que son personas que constantemente tienen fantasías como muy intensas, ¿no? Fantasías sexuales muy intensas y que engloban ciertos puntos, pues que no son del todo normales, ¿no? Por así manejarlo, que tiene que ver con, objetos no humanos, como de pronto hay personas que dicen, no, pues es que yo me excito mucho si una chica trae sus zapatos, ¿no? O Claro, sus tacones, sin conlleva, pues ya hablando de un problema mental, ¿no? No es normal que nos guste de pronto humillar o ver el sufrimiento, sobre todo de nuestra pareja. claro. Y algo muy importante es esta característica, que de pronto hay sujetos o personas que sienten mucha atracción hacia niños o personas que no son del todo conscientes, hablando de personas con alguna discapacidad mental o alguna Ok, discapacidad que simplemente no les da la posibilidad de pues cerciorarse de las acciones que quieren hacer, ¿sí? ok. Eso creo que tomas un tema muy importante. Es más allá de tal vez como niños, es esta parte de la, ¿cómo podríamos llamarlo? Como que sienten atraídos sexualmente a alguien que no tiene una conciencia en sí, ¿no? De su persona tal cual puede ser. Creo que es eso un tema ahí interesante, porque al final, pues, un niño no tiene una conciencia tan vasta pues, creo que a veces, muchas veces nula en la sexualidad, ¿no? Que ya sea por tema social o por tema biológico, pues no tiene ningún problema. Ok, Exactamente. también es bien importante esto que dices como parafilia, ¿no? Es un tema muy importante. Otra de las preguntas que salieron a conversación, que tú lo pudiste notar, fue cómo identificar a estas personas que son pedófilas, ¿no? ¿Cómo podríamos identificarlos? Vamos, un ser humano de pie, no vamos, no en el medio de la parte psicológica, ¿no? Que ya va contigo, ya habla y tú dices, bueno, tienes este problema, ¿no? Ya más bien, uno como en un círculo social o familiar, ¿cómo podríamos empezar a identificarlo? ¿Hay alguna forma de hacerlo? Mira, no podemos, en la parte psicológica o en mi área, de pronto no podemos dejarnos guiar por ciertas características, ¿no? Normalmente Claro, toda la gente dice, es que dime cómo voy a detectar que me van a abusar. Pues es claro. complicado verlo desde esta forma, pero a partir de este manual que te digo, el DSM, este manual a nosotros nos ayuda justo a encontrar ciertas características que nos pueden de pronto orientar y pues tratar de ver si esta persona cumple con esas características, Ok. pero no damos por hecho que todos van a tener esas características, Ok, ¿sale? eso es bien importante porque pues a veces nos dejamos llevar, ¿no? Como tú dices, un Exacto, mortal nos dejamos ajá, llevar. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Entonces esto es bien importante decir, ok, no es tan fácil, no son enchiladas, ¿no? así es. Diríamos. Ok, Exacto, no va a ser tan fácil, no es como los test de Facebook que de pronto dime mi personalidad y ya, ¿no? O sea, sí, claro. conlleva todo un proceso esto. Entonces, para detectar, principalmente en este caso de estas personas MAPS, estamos hablando de que tienen un trastorno mental y a eso se le llama pedofilia, Ok, ¿sí? Su problema es pedofilia. ¿Qué ocurre con estas personas que tienen pedofilia? Normalmente tienen actividades sexuales con niños entre los 13 o un poquito más chicos, ujú, ¿sí? Pero ese es el aproximado, ¿no? Entre los 13 y más pequeños. ok. Y las, o más bien los niños más afectados por esto, pues vienen siendo las niñas, son las principales víctimas de este tipo de problema. Sí. Que al Estas, final, sí, pero sí, continúa. no, tú dime, tú dime. Bueno, sí, que al final puede también llevar ya algo más social, ¿no? O sea, que al final es esta, pues, dominación, ¿no? Del hombre que tiende a hacerlo, ¿no?
el poder. Ajá. Exactamente, que es lo que decimos, ¿no? Estas personas con parafilia, pues justo lo que buscan es ese sufrimiento y tener el poder sobre alguien más. Y justo, pues en los niños lo pueden conseguir de una manera, pues muy sencilla, Sí, claro. por así decirlo, Sí, ¿sí? sí. Estas personas también tienden mucho a buscar excusas en cuanto a esta obtención del placer con el niño. Normalmente estas personas piensan que el niño fue el que los provocó, que el niño va a sentir un placer sexual al momento de tener una relación con ellos, cuando sabemos que pues no funciona de esa Claro. forma, ¿no? Sí. Que un Y niño aquí, jamás va a sí, disfrutar de un abuso. claro, y es bien importante eso que mencionas. ¿Por qué no funciona de esa forma? ¿Cuál es lo principal que dices? Es que no puede existir esa relación que ellos muchas veces lo manejan como mutua, pero pues no existe, no puede existir. ¿Por qué no? Porque justo ellos están anteponiendo un deseo sexual para acercarse a ese niño. Ok. Entonces, ahí ya estamos hablando que ellos ya tienen un interés por ese acercamiento, ¿no? Estas personas también lo que buscan es acercarse a lugares o espacios donde tienen la oportunidad de tener contacto con estos pequeños, ¿sí? Ok, ok. Hablando de, por ejemplo, escuelas, hablando Ujú. de, no sé, centros comunitarios, etcétera, ¿no? Justo para ganarse esa confianza. Entonces, desde ahí estamos hablando que estos sujetos están pues teniendo una ventaja sobre estos niños. Sí, claro, en esa parte como dices de ganarse la confianza del niño y también en que no estén los padres en ese momento, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas Exactamente, dejamos a los niños, en ciertos centros que son para niños, pues los dejamos solos, ¿no? Entonces hay que tener ahí, papás, mucha precaución, ¿no? En dónde y con quién y cuándo dejamos a los niños, ¿no? Este, exactamente. tú hablas de esta parafilia denominada pedofilia como un trastorno mental, al cual no va en una orientación sexual. ¿Por qué no tenemos esa unión? Digamos que también es uno de los temas, somos al final victimarios, ¿no? Los primeros víctimas son los niños y los segundos son a los que todos nos quieren embarrar en eso, ¿no? ¿Por qué no se puede Ajá. conectar a la comunidad LGBT? Pues principalmente por esta identidad sexual, ¿no? Estamos hablando de una identidad sexual en la cual hablar, por ejemplo, de una persona que es gay, digamos que esta persona siente una atracción hacia una persona de su mismo sexo, pero conlleva este acuerdo mutuo, ¿sí? Ok. No se está abusando de la otra persona. Y justo la pedofilia conlleva esto, el abuso. Ujú. Ah, ok, y creo que El, ya encontramos ahí algo muy importante, ¿no? Al final, o podemos concluir que sea la relación que sea heterosexual, homosexual, lo que sea, lleva este acuerdo, ¿no? Este acuerdo mutuo, y al final lo que hace esta pedofilia es que debe existir alguien que no esté de acuerdo. O sea, es como alguien que no pueda decidir, ¿no? exactamente, Ok, creo que que ya no es encontramos. consciente de su decisión, Sí, exactamente. Si no hay ese nivel de conciencia para decir, que claro, si la yo deseo. toma, Ajá. exactamente, que si un niño decide, de pronto existen, ¿no? Estos casos de estas personas que dicen, es que el niño accedió pues, a que tuviéramos relaciones sexuales, sí, Ujú. pero ¿qué hubo atrás para que ese niño accediera? Ok, entonces está ¿No? muy, Donde muy, a lo muy cristalizado, mejor claro. hubo una amenaza, provocó cierto miedo en el niño, que el niño terminó Claro. diciendo que sí, pero pues decisión no es fundamentada como la de nosotros, ¿no? Ya adultos. Sí, que ya decides decir sí o no, ¿no? En el mejor de los Exactamente. casos, porque también a veces nos encontramos unos casos terribles, ¿no? Exacto. Terribles. Sí. Sí, y perfectísimo. Creo que entonces queda un poquito ya claro como conclusión, ¿no? Estos temas, tanto a nivel cómo se define, a nivel OMS, bueno, la Organización Mundial de la Salud, y a nivel trastorno y cómo no pueden tener esta guía. Otra de las preguntas que nacieron fue cómo nosotros podemos detectar que un niño está en el proceso, está sufriendo, porque me imagino o quiero creer que comienza con como tú dices, amenazas, ¿no? Con lo de atrás.
que se puede Ajá. ver reflejado y termina en este abuso, y bueno, y sigue, ¿no? A veces duran mucho más tiempo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a detectar estas señales que nos puede dar el niño? ¿Cómo lo podemos lograr a detectar? Ok, mira, en los niños, de algún modo, esa es la ventaja de ser niño, que de pronto son muy abiertos, ¿no? Muy Es transparentes, ¿no? muy fácil. Exactamente, los Ujú, niños tienen esa transparencia que como adultos de pronto se nos olvida claro. y nos guardamos, ¿no? Y ellos no, ellos son más fácil de pronto de detectar este tipo de abuso. ¿Por qué? Porque tú vas a notar un cambio de inmediato en el niño hablando de su comportamiento, de sus emociones, donde el niño te va a demostrar una angustia, una Ok, angustia que de pronto desconocemos de dónde sale, sino simplemente se angustia. Y sobre todo si la persona que está abusando de este niño o que pretende abusar de él está en un lugar donde el niño normalmente va, ¿no? Como te mencionaba, las escuelas. De pronto los papás se preguntan, bueno, pero ¿por qué no quiere ir a la escuela? ¿Por qué no se quiere ujú. acercar al maestro? Pues ya desde ahí nos está dando un indicio el niño de que algo no está bien, de que Sí, algo le por está algo no quiere pasando. ir, claro. Claro, Exactamente, claro. pero de pronto decimos, ay, pues simplemente es por flojera o porque ya no quiere, no le gusta, pero ni modo, tiene que ir sin antes cuestionarle al niño. O sea, si con un niño se acercan a preguntarle qué le está pasando, que han notado ciertas cosas diferentes en él, probablemente el niño no lo va a expresar de manera rápida, ¿no? Pero Claro. eso conlleva este aspecto de seguridad en él, una Ok. seguridad que el niño ya la ve afectada. Sí, sí, claro, claro. Está esa parte, que o sea, como que me quedó mucho en la cabeza. Nosotros como papás, como adultos de la sociedad que deberíamos ser responsables por todos nuestros niños y por todos nuestros jóvenes, eh, en lugar de cuestionarle por qué, reprochamos inmediatamente, ¿no? Es como de, no, 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 a ver, es que tú andas inventando que te duele la cabeza, que no sé qué, Es, porque no quieres ir por flojo, ¿no? Por lo general es siempre como exactamente. termina. Pero no vemos el trasfondo, qué esto está pasando atrás. Y que esto puede ser causa tanto de pedofilia como de bullying, como de todo, ¿no? O sea, esto causa Exactamente. que es algo que tenemos que hablar y cuestionar, no, no más bien no cuestionar al niño por sus acciones, sino como descubrir, ¿no? Como ser un poquito, descubrir por qué no quiere cuestionar la acción más que al niño, creo que es la palabra, ¿no? Cuestionar por qué Exactamente. no quiere ir. Ok, eso está bien interesante. ¿Algún otro característica que tenga este pequeño? Este niño, mira, Ujú. normalmente los niños que están con este problema evitan completamente el contacto visual, no toleran el ser vistos o que de pronto tú le digas, pero mírame a los ojos, ellos tratan como de evadir esa parte por miedo, ¿no? Ujú. También empieza a ocurrir este problema de dormir, que es algo bien común, ¿no? Y bien característico y que en casi todas las películas o series o cosas donde ocurre un abuso en un niño, aparece esto, ¿no? Que de pronto no pueden dormir o se hacen pipí. Eso es Ok. muy cierto, ¿no? Eso sí ocurre en los niños que son abusados. Volvemos a lo mismo, no en todos, pero es una característica importante. Denominador. Vamos. Ajá, Ujú. sí. Y de pronto estos cambios repentinos de ánimo, que es lo que te digo, ¿no? Como de pronto el niño pareciera que está feliz en casa y de pronto cuando le decimos, oye, ¿sabes qué? Vamos a ir a tu clase, de pronto Ujú. cambia ese estado de ánimo, ¿no? Y se vuelve completamente diferente a lo primerito que nos mostraba. Entonces, Sí, claro. vemos cómo este tipo de cosas sí nos demuestran una sintomatología en el niño, ¿no? Ahora Claro. también ocurre que ya conforme van creciendo o son niños un poquito ya más grandes, hablando de un adolescente, Ok. tienden incluso a lastimarse. Ok, ok. Por este trauma, ¿no? Me imagino. Exactamente. Entonces también hay que estar muy alertas en estas situaciones donde el niño se llega a lastimar, se llega a cortar o que de pronto a cada ratito le suceden accidentes que uno se sorprende y dice, pero ¿cómo es posible que se haya topado con un poste y ese Claro. poste le dejó una herida, ¿no? O Sí, sea, claro.
bueno, dirían muchas veces, los accidentes no existen, ¿no? En esta parte de siempre es como consecuencia de algo, ¿no? Que sí tenemos que poner un poquito de atención. Esto es en esta parte en el proceso en el que está pasando, ¿no? Con el niño. Tú mencionabas que el niño cambia de estado de ánimo cuando se le menciona el lugar. Muchas veces creemos que es en la escuela, pero creo que la mayoría de las veces también es en el entorno familiar, ¿no? Entonces, ahí en casa, ¿qué técnicas o no sé cómo decirlo? Ahora sí como que para que el niño, vamos, no estarle preguntando, ¿quieres contar qué es? O sea, simplemente como que verlo cuando estamos feliz y poder, si tenemos algunas sospechas, pues no sé, como comentarle, ¿no? Vamos con tu, no sé, con tu amiguito, con tu tío, con tu papá, no sé, algo que pueda hacer. ¿Cómo lo podríamos nosotros hacer? No sé si me queda un poquito claro o si revolví más las cosas. Pues voy a responder a lo que entendí. Va. Ok, yo creo que cuando justo sucede en casa y que de pronto nosotros somos ajenos como a ese contexto del niño, pero de pronto hemos notado como estas características que ya mencioné, yo creo que lo principal como sociedad, y no lo hablo yo como psicóloga, sino ya hablándolo como persona, yo creo que lo que debemos hacer en estos casos es buscar una red de apoyo para estos niños, es buscar a alguien que pertenezca a su mismo entorno, pero que nosotros estemos conscientes de que esa persona es, como quien dice, la salvación de este niño. Claro, pues la ¿Sí? confianza, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque tampoco podemos andar divulgando oye, es que pienso que a lo mejor al niño lo pueden abusar en su casa, o Sí, mira, claro. o andar pues chismorreando este tipo de cosas, porque al contrario, lo único que vamos a provocar es que si a lo mejor el niño en nosotros pudiera tener como un lazo de confianza, pues obviamente lo vamos a fracturar de esa forma. Sí, más que los niños son más sensibles en ese sentido, ¿no? De que cualquier cosa que dices ya lo sienten mucho, ¿no? A ellos no manejan mucha inteligencia emocional, pero sí es jugar un poquito, ¿no? Con eso. Ok, regresando un poquito al tema, ¿cuáles son ahora vamos, los problemas que puede tener una persona que fue abusada en su infancia, que fue abusada por un pedófilo, y un poquito también adolescente, ¿no? Como que esto es la parte donde entra un poquito más la pedofilia. ¿Qué consecuencias tiene para su vida futura, ya sea inmediata, de adolescencia, universidad, todo, o ya un poquito más adultos? Vamos a ver, platícame un poquito. Ok, mira, en estas personas ya conforme van avanzando en su vida y sobre todo si nunca llevaron un proceso para poder sanar la situación que vivieron, pues en estas personas lo principal es que vamos a ver que son personas que tienen baja autoestima, ¿no? Que tienen este sentimiento de suciedad que normalmente le llaman, ¿no? Donde esta persona se siente como sucia, que incluso puede llegar a sentir culpa y decir, pues es que yo lo provoqué a lo mejor, ¿no? Vergüenza, incluso este temor a volver a tener una relación sexual con alguien que incluso quiere, ¿no? O sea, les es complicado mantener una relación con alguien por este miedo y este temor que les causó. Incluso en las mujeres llega a aparecer lo que es la anorexia por este cambio corporal o esta incapacidad de verse de manera real, ¿no? Entonces ocurre estas enfermedades, ¿no? Como la anorexia, la bulimia, etcétera. Y principalmente en las mujeres algo que permanece en ellas es que continuamente tienen conductas de riesgo. ¿A qué nos referimos con conductas de riesgo? Pues que intentos suicidas o que de pronto hay personas que a pesar del abuso pues como que continúan o de pronto decimos ¿qué está sucediendo? Si ya fue abusada una vez, ¿por qué mantiene relaciones con personas que únicamente la están abusando, ¿no? O están Sí, maltratándola. ejercen un poder, ¿no? Tal vez desde psicológico hasta, digamos, hasta sexual, ¿no?
Exactamente, sí, y estas personas de pronto, ya que fueron abusadas, tienden de pronto a hacer este tipo de cosas, ¿no? A buscar sexo con cualquier persona, y ahí estamos hablando también de una conducta de riesgo, que no hay una protección del todo, simplemente se dejan llevar por ese impulso, ¿sí? Ok, súper, súper interesante. Ajá, y en los hombres lo que principalmente se ve son problemas de identidad sexual. Y hay un poquito al respecto de la motivación sexual, donde de pronto ellos quisieran tener una erección y de pronto no la consiguen, y ellos mismos se cuestionan, pero ¿por qué? Si a lo mejor estoy con la persona que quiero o la persona que me gusta, Claro. pero no pueden, ¿no? Entonces ahí justo estamos hablando de esta motivación sexual, donde se ve fragmentada por el sufrimiento que hubo y que, como te digo, se pudiera sanar si las personas acudieran a algún proceso, pero muchas de ellas pues simplemente lo dejan pasar y piensan que pues con el tiempo se va a Claro. solucionar. Y más, yo creo que también lo dejan pasar un poquito por revictimización social que existe, ¿no? Que sí Exacto. te vuelve a ti otra vez víctima y te hace sentir otra vez como que eso aún como sociedad vamos, y se pone el tema en la mesa, ¿no? No hemos avanzado tanto para en verdad ser esta red de apoyo como instituciones Exactamente. a la sociedad, ¿no? Eso está bien interesante. Algo que ahí me sonó un poquito es esta parte de para los hombres se produce problemas en su identidad sexual, pero haciendo un poquito más referencia a la motivación sexual. ¿Estamos claros ahí? O Ajá. más a la parte de orientaciones o a la parte de, a ver, ahí no sé cómo... Mira, eh, en estas personas puede ocurrir esta como confusión de identidad sexual por el hecho de la satisfacción que pronto se tuvo, a lo mejor, ¿no? Donde estamos hablando de identidad sexual, se habla de un sentimiento de pertenencia, claro. ¿sale? Donde yo me siento, pues que soy mujer, ¿no? O que soy Ujú. hombre. Entonces, cuando se ve fragmentado, en el caso de los hombres, es justo por esto, ¿no? Donde de pronto fui abusado, entonces, ¿qué Mm, soy? ok. ¿No? O sea, También por la parte de construcción, con la construcción social y todo, ¿no? Que sí, exactamente, que el penetrado es lo exactamente, femenino, ¿no? Vamos. esa mujer, ajá, Ok, ok. exactamente, ¿no? Entonces, hablando de este problema de identidad sexual en el hombre, es justo hablar de esto, ¿no? Entonces, pues imagínate lo que conlleva para estas personas el hecho de decir, ok, yo no quería, pero al final, pues alguien más me penetró, entonces yo qué Ujú. vengo siendo. Ok, y es un cuestionamiento ya más interno que como tú lo mencionaste, creo que es algo que también podemos decir, tenemos que tratarlo, vamos, no es Exactamente. de simplemente, pero a ver, aquí porque puede malentenderse, ¿no? No es la parte de tratar esta identidad sexual al sentido de que la homosexualidad se debe de tratar, ¿no? O sea, no es ese tema, No, es tratar el abuso exactamente. para encontrar, ¿no? Porque tenemos varios oyentes que pueden malinterpretar las cosas, Sí, entonces sí hay que aclarar estas cosas, ¿no? Muy sí, bien, eso no creo tiene que que, ver con eso. perfecto, creo que se me hace algo muy importante lo que hablamos hoy, creo que se me ha abierto mucho más el panorama que como lo tenía simplemente hablando con el licenciado Ángel, te agradezco muchísimo, y ya para terminar, ¿tú qué opinas de la necesidad de esta parte de la educación sexual? ¿Y por qué? En este tema de la pedofilia, ¿cómo se une? Ok. Esta, pues la educación sexual yo creo que es la base fundamental para, en primera, ayudar a los niños, ¿no? Yo creo que Claro. si todos conociéramos esta base de los síntomas, signos, eh, incluso este proceso de sexuación, ¿no? Donde aparece el sexo, el género, identidad de género, orientación, todo eso yo creo que nos da como herramientas
para poder ayudar sobre todo a estas personas, hablando de los niños, que en algún momento pudieran encontrarse en riesgo, ¿no? Ok. Ya tendríamos la base fundamental para decir, oye, es que algo está pasando, y pues volvemos a lo mismo, sabemos que no podemos solucionar la vida de todos, pero sí al menos de detectar cosas o elementos que decimos, oye, es que esto no es normal, Claro. entonces hay que buscar instituciones que nos ayuden y que nos permitan, pues, llevar a cabo esta ayuda que quiero hacer, ¿no? Claro, sería un poquito esta parte creo que también lo hablamos con Ángel, de darles educación, de abrir esta educación sexual sin tabú, sin nada, Exacto. sin estereotipos, Sin miedo. para que el niño sepa reconocer, ¿no? O sea, reconocer su Ajá. cuerpo, reconocer él y decir, hey, algo que no puede hacer cualquier persona lo está haciendo esta persona, ¿no? Y lo Exacto. hable sin miedo, porque a veces a nivel social queremos tapar esa parte sexual que es tan maravillosa, tan hermosa, pues bueno, por toda la carga social que ya sabemos, ¿no? Hay algo que nos Así es. está destruyendo. Entonces, otra vez, otro tema puesto a conversación, ¿no? Y ese tema, ya ahora sí para terminar, te lo juro que ya va a ser para terminar. El tema de las redes de apoyo y vamos, tenemos esta parte en que la persona fue abusada. Red de apoyo a nivel psicológico. ¿Cómo podemos contactar a las instituciones o cómo podemos llegar? Porque también a veces es muy complicado hablar de este tema, ¿no? Como persona abusada, creo que es una de las mayores cosas complicadas, no sé, que podemos tomar en este tema. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llegar con alguien, ¿no? ¿Cómo nos Ok. puedes... Mira, en cuanto a las redes de apoyo, incluso hablar de red de apoyo es hablar de la familia. La Ok, familia es la principal red de apoyo que todo ser humano tenemos, ¿no? Entonces, lo importante es identificar con qué personas de nuestro entorno podemos acercarnos y contarles lo que nos sucedió o lo que está pasando, ¿sí? A partir de eso, pues ya tenemos, como quien dice, un puntito de ventaja claro. porque ya tenemos a alguien que va a estar pues apoyando a esta persona que sufrió, y de ahí ya podemos buscar alguna instancia, como lo es por ejemplo DIF, cuenta con atención psicológica, o ya de manera particular, hablando pues de consultorios Claro. o psicólogos que pueden dar como este apoyo a estas personas, ¿no? Pero hablando de red, pues es principalmente la familia, ¿no? La red de Esa es apoyo. la base, exactamente, es la que nos va a ayudar incluso a nosotros como psicólogos a que esta persona que fue abusada o este niño logre de pronto salir de ese problema que tiene. Ok, creo que sí es bien importante, ¿no? Entonces podríamos concluir que las redes de apoyo como, bueno, podría ser una forma, ¿no? A veces también hablamos desde un privilegio de una realidad nuestra, ¿no? Que nuestra familia está para nosotros, que sí, no siempre pasa así, hay que entender No también eso. siempre, Lo exactamente. más, vamos por decir, adecuado sería familia, instituciones ya gubernamentales, como tú lo mencionas, el DIF, y ya después seguir, ¿no? Con ese camino también. Hay que, creo que entender que no es de un día para otro, ¿no? Son cosas que tienen que Así ir es. sanando, como en toda la parte de psicología. Y si no, pues bueno, acudir ya inmediatamente a una instancia, ¿no? Ya, si tú estás solo, vamos, en esta parte social sin familia ni nada, pues bueno, es llegar a estos alimentos, ¿no? Así Pues es. bueno, creo que no queda más por agregar porque pues tampoco podemos extender tanto esta plática. Me gustó mucho la perspectiva que diste, me gustó mucho hablar ya directamente de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, de lo que dicen ciertos, vamos, a nivel internacional, ¿no? No estamos hablando Así es. de un ronco pecho ni por defender a cualquier comunidad frágil. Así. Eh, pues muchísimas gracias, psicóloga Alejandra. Creo que va a servir de mucho esta plática, tal vez para personas que fueron abusadas, tal vez para personas que pueden tal vez notar estos elementos en sus niños para tenerlo a tiempo, ¿no? Creo que es algo muy importante. Y ahorita, perdón, se me olvidó hacer esta pregunta. ¿Cómo una persona que empieza a tener estas conductas pedófilas, cómo puede llegar, o sea, cómo puede decir, oye, a ver,
creo que esto me está causando un poco de morbo, excitación, no sé cómo vamos, me está empezando a crear esta parafilia, ¿no? Ajá. ¿A dónde tienen que acudir para evitar, ¿no? Al final también los mismos agresores son los que deben de decir hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer este cambio también? Mira, hablando de lo que es la pedofilia, como inician también de algún modo muy pequeños, hablando como de entre los 15 y 17 años, empieza a ocurrir como este conflicto con ellos, ¿no? Entonces, es complicado que una persona con este problema acuda a Ujú. algún proceso psicológico de manera voluntaria, ¿sí? Ok, O sea, no va a ser tan sencillo. Sería muy sencillo de esa forma, ¿no? Decir, pues, claro. oye, creo que estoy teniendo fantasías con niños, voy al psicólogo. Pero no, para estas personas siempre van a buscar una forma de sustentar el hecho que están haciendo, ¿no? Entonces, pues ahora sí, nuevamente volvemos a este aspecto de sociedad donde si vemos o detectamos que una persona tiene alguno de los síntomas o características que ya mencioné de lo que implica la parafilia o la pedofilia, pues es importante, ¿no? Que se le busque ayuda, pero pues si esta persona se niega o no quiere, pues también nos atamos de manos, ¿no? Porque no podemos eh, obligar a alguien a que Sí, tome claro. un proceso. Sí, no, ahora sí que aunque grites y le digas, pues no va a pasar nada si no lo Así empieza a, es, a repensar, ¿no? Ahora sí que tú dirías, en el mejor de los casos sería que muchos que estén escuchando este exacto. podcast y que digan, ay, bueno, creo que tengo que ir a ver qué me está pasando. Ahora sí sería el mejor de los Porque casos, no es tal vez, normal. sí, claro, que sería una casi utopía, ¿no? Pero también en lo que Ajá, viene de ahí hablar un poquito de esta parte como sociedad. ¿Qué tanto nos reconocemos a nosotros? ¿Qué tanto nos permitimos reconocernos a nosotros? Y decir, ay, creo que la estoy ahora sí cagando, ¿no? Yo creo que ajá, esta parte, creo que antes de que pase algo más, tengo que acudir, ¿no? Que creo que sería en el mejor de los casos, ¿no? Como te comentaba. ajá. Sí, Sí, lo ideal sería eso. sí, sí, lo ideal y todo, ¿no? Bueno, creo que ahora sí ya no hay más preguntas. Creo que ahora sí ya terminamos esta sesión. Te agradezco muchísimo, de verdad te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. También agradezco a Sayan que nos abrió la puerta para esto. Yo con mucho gusto dije, claro, o sea, sí, creo que es un tema que se debe también abordar desde el aspecto psicológico. Como, bueno, tú lo escuchaste con el licenciado Ángel, que decía, bueno, no es mi tema, ¿no? O sea, yo no puedo abordar temas que no me corresponden, entonces hay que acudir, ¿no? a alguien que lo sepa, y creo que fue una muy buena opción. Te agradezco mucho por haber venido. Vamos a dejar tus redes sociales, si quieres también agregar, bueno, redes sociales de tu consultorio en la descripción, en diferentes links, vamos a poner los enlaces para que puedan acudir personas que están a la redonda, ¿no? De esta parte del estado de Guanajuato principalmente. No sé si quieras agregar algo más, comentarios adicionales. Pues no, Cristian, creo que lo que mencionamos es lo más general de este tema, ¿no? Como Sí, lo sí, muy, dijimos, no muy. podemos abordar mucho, pero esto es lo más general y lo que se puede rescatar tanto de los síntomas de un niño y los problemas y características que tiene una persona con una parafilia o con, ya hablando más en específico, con una pedofilia, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues, bueno, entonces sin nada más que agregar, muchísimas gracias, repito, y esperemos tenerte ahora sí que en otros capítulos, ¿no? Porque creo que ya de aquí van a salir muchos temas más que podemos abordar. De nuevo te agradezco, ahora sí que, pues, a despedirnos. Sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Cristian. Y no, cuando quieras, sabes que aquí es tu casa, siempre va a estar abierta la conversación, el micrófono y en esto que se llama Cambiemos la conversación. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, a todos nuestros espectadores de YouTube. Nos vemos la siguiente semana con otros temas diferentes. Pongan en los comentarios qué temas quieren que hablemos. Pongan, suscríbanse, denle like. Bueno, ya saben qué hacer, ¿no? Aprieten la campanita. Ya creo que todos los de YouTube decimos lo mismo. Pero bueno, es la parte como YouTube funciona.
Pues nada, nos vemos hasta la siguiente y muchísimas gracias a todos por escucharnos y muchísimas gracias, psicóloga. Hasta luego. Hasta luego.